¿Qué hubiera pasado si los Namekianos decidían quedarse en la Tierra? Hola a todos, aquí Zdolf con un nuevo guión para el canal. Si son nuevos y les gusta videos como este, les recomiendo suscribirse, activar la campana y ver otros de mis videos para aumentar el apoyo. Comencemos. Tras revivir a Tenchin Han y Chaos en la Tierra, los Namekianos originalmente usaron el tercer deseo para ser trasladados a un nuevo planeta y empezar unas nuevas vidas. Pero en esta ocasión habrían pensado muchas cosas antes de usar las esferas nuevamente, y al igual que revivieron a Ten y Chaos anteriormente a ese día, algunos habían decidido recorrer el planeta con unos trajes especiales y máscaras para no llamar tanto la atención, y habrían encontrado lugares despoblados como para poder habitarlos. Por lo que tras una charla con Bulma, ella habría decidido fabricar unas cápsulas con hogares y ayudarlos a tener agua, como poder conseguir permisos para poder obtener esos terrenos, ya que los Namekianos preferirían esta vez no estar en otro planeta y correr el riesgo de que alguien como Freezer vuelva a ir por ellos. Algunos también optarían por quedarse en Corporación Cápsula por el espacio sobrante, y así entre algunos divididos empezarían una nueva vida segura. Entonces el tercer deseo de Porunga decidirían no utilizarlo, y mantener seguras las esferas en una aldea donde se hospedaría Mori, el nuevo dueño. Los acontecimientos continuarían de la misma forma, con Freezer y su padre llegando a la Tierra, en donde Goku se teletransportaría para pelear contra ellos y exterminarlos, así como Goku años después fallecería por su enfermedad del corazón. Hasta el evento de los androides sucedería igual, donde Gohan y Bulma no alcanzarían a pedirle el deseo a Shenlong, debido a que la banda Pilaf había pedido volverse bebés. Aquí es donde las cosas cambiarían, ya que aún tendrían a los Namekianos en el planeta, quienes no habían intervenido últimamente debido a no ser tan poderosos como lo fue Mil, y porque confiaban que los guerreros podían solucionar todo. Al menos hasta ese día donde pese a sentir una gran concentración de sus ki, sintieron cómo lograron desvanecerse ese día sin entender el porqué. Gohan para ese momento también logró alcanzar el Super Saiyajin por primera vez, debido a la muerte del señor Piccolo y los demás, una transformación que Vegeta no logró al sentir que Kakaroto era el legendario Super Saiyajin, y sin la intervención de Trunks, no creía que otro Saiyajin podía transformarse. Además en el especial del manga nunca se demostró que Vegeta pudiera transformarse, a no ser que fuera en sus últimos momentos. Gohan, Bulma y Mini Trunks partirían rumbo a la aldea donde estaría Mori con las 7 esferas, así los Namekianos de esa aldea recibiendo bien a los personajes, en donde Mori sospecharía que debe haber una razón para una visita como esa, preguntando si algo le pasó a los demás. Bulma les dice que por la descripción que se le dio, se trata de unos androides de la Patrulla Roja que Goku enfrentó hace mucho tiempo, y que el Dr. Makihiro, uno de los que sobrevivió al ataque, los creó con el propósito de vengarse. Pero hace unos meses Goku falleció de una enfermedad que tuvo del corazón, y por lo tanto los otros guerreros pelearon contra aquellos al oír las noticias. Como no tienen ki, no se podía saber qué tan peligrosos eran. Por lo que espera que puedan al menos ayudarlos con revivir a Piccolo y Vegeta, ya que aún con las esferas de la Tierra pudiendo regresar, no podrían revivir a ninguno de los otros. Mori sorprendido dice entenderlo, y lamenta lo que pasó con Goku, y que de haberse enterado antes de lo que le pasaba, podrían haberle pedido a Porunga curarlo como otro agradecimiento por lo que hizo por ellos. Pero que además aumentó el poder de las esferas, y que ahora podrían revivir a todos si quieren, a lo que Bulma y Gohan dirían que sí, aunque de momento sería arriesgado considerando que los androides siguen siendo un problema en algún otro lugar. De todas formas se pediría el primer deseo, regresando a la vida a los guerreros Z caídos, así por el momento no serían usados los otros dos deseos, hasta hallar una solución misma pronto. Como los androides se habrían mudado de ciudad a atacar, Gohan y Bulma regresarían por los demás y les contarían de lo sucedido. Piccolo, bastante molesto por el acontecimiento vivido, vuela con dirección al templo de Kamisama, ya que su propósito sería fusionarse con él para volver a ser uno solo y tener un poder que compita con el que tuvo Goku en Super Saiyajin. Tras llegar al templo, Kamisama sabría el propósito con el que vino, y considerando que tienen a los Namekianos para pedirles ayuda para no preocuparse por las esferas de la Tierra, aceptaría fusionarse con Piccolo para ponerle freno al asunto. Así Piccolo colocando su mano en el pecho de Kami y volviendo a ser una sola persona. Aún así consideraría que tal vez no sea suficiente al considerar que dichos androides por su forma de pelear demostraron ser más fuertes que Freezer, y que Gohan, aunque haya alcanzado el Super Saiyajin, sigue siendo más débil de lo que fue Goku. Piccolo baja y va en dirección a Corporación Cápsula, donde estaban reunidos todos y atemorizados por lo que estaba sucediendo, y es entonces cuando después de varios minutos llegaría Piccolo, quien pese a estar suprimiendo su ki, ya de por sí tenía a todos sorprendidos.
Krillin ya tenía la sospecha de que Piccolo fue a fusionarse con Kamisama, a lo que Piccolo confirmaría su teoría, pero diría que no está seguro de si solo con ese poder pueda contra ellos, y que tal vez con Gohan en Super Saiyajin se pueda. Todos ponen en duda lo dicho, puesto a que Gohan apenas alcanzó la transformación y le tomaría tiempo tener dominio y compararse al poder que tenía su padre. Es por eso que también pensé en la habitación del tiempo. Todos se sorprenden ante tal mención, pero Piccolo gracias a los conocimientos adquiridos de Kamisama lo pensó, y que si entrenando de un año en tan solo un día, habría resultados. Por lo que de todas formas, Bulma con su avioneta también decidiría llevar a los demás para que los androides no puedan dar con ellos en cualquier momento. Así llegados al templo, entrarían Piccolo y Gohan a entrenar, y Vegeta intrigado decidiría esperar a entrar al día siguiente. El entrenamiento para Gohan sería costoso al no haber entrenado mucho los últimos años, y porque Piccolo con su fusión ya superaba abismalmente el poder de Gohan en Super Saiyajin, poniéndolo en bastantes dificultades. Pero al pasar los meses, Gohan gracias a su potencial y pensar en todo lo que pasó, iría igualando e incluso superando el poder de Piccolo, dejando sorprendido al Super Namekiano, y que en esta ocasión y sin límites como los de la Tierra, pueda llevar a cabo más allá el potencial del niño. Ya al punto de casi cumplirse el año, Piccolo notaría que Gohan demuestra un poder más allá del Super Saiyajin, pero a estas alturas como Piccolo ya fue superado, sería costoso presionarlo lo suficiente para alcanzarlo, pero que consideraría beneficioso a futuro si alguien más poderoso que los androides arremete contra ellos. Tras unos últimos intentos, lograría que Gohan tenga perfeccionado su Super Saiyajin, y dejando casi a medias el posible Super Saiyajin 2. Así el par de guerreros habrían salido con un mayor poder que el anterior, y Vegeta quedaría bastante impactado ante dichos poderes, decidiendo de todas formas entrar por su cuenta a entrenar. Mientras que Piccolo y Gohan no tendrían noticias de momento de los androides, pero desde el templo, Piccolo igual estaría atento en ver si hay algún lugar donde se concentre un ataque masivo para decidir intervenir. Por el día presente no hallarían nada hasta 3 días después donde decidieron hacerse presentes nuevamente. Vegeta obviamente había terminado su entrenamiento y alcanzado el Super Saiyajin, así junto a Piccolo y Gohan decidiendo ir hacia los androides tras oír en la radio una mención sobre ellos. Gohan aún así decidiría mantenerse como espectador y darle el turno a Vegeta y Piccolo de acabar con los androides una vez llegados. Tras presentarse, los androides se quedan sorprendidos de que Vegeta y Piccolo sigan vivos, y que Gohan se note bastante cambiado en poco tiempo. Vegeta se transforma en Super Saiyajin, y Piccolo expulsa su máximo poder y deciden empezar el combate para vengarse de lo sucedido. Vegeta arremete contra 17, y Piccolo contra 18, donde los androides empezarían a recibir una paliza de sus oponentes, muy molestos e impresionados al ver cómo se dio vuelta el asunto. Los androides entonces decidirían pelear en serio sin juegos, pero el Namekiano y el Príncipe Saiyajin esquivarían y bloquearían todos sus movimientos, devolviéndoselos peor aún. Los androides entonces deciden juntarse y cargar un ataque en conjunto para ponerles fin, el cual tras ser cargado lo arrojan y lo dividen en dos. Pero Piccolo y Vegeta con un brazo logran desviarlo, preguntándoles si eso fue todo. 17 y 18 muy enfadados dicen que dejen de burlarse, volviendo a lanzarse al ataque. Vegeta le da un poderoso golpe a 18 en el rostro para mandarla a volar y estrellarla contra un edificio, y al mismo tiempo carga un ataque Big Bang, el cual se lo lanza y genera una enorme onda que destruye a 18 y derriba el edificio, expulsando demasiado polvo por la caída. 17 se impacta demasiado por lo visto, y decide lanzarse en contra de Vegeta, pero Piccolo estira su brazo y enreda al androide, diciéndole que él es su oponente y no lo olvide esa bandija. Piccolo se regresa a 17 hacia él con el brazo, y lo arroja contra el suelo para provocarle más daños, soltando una poderosa ráfaga de energía que destruye a 17, así poniéndole fin de una vez a las amenazas. Las personas vivas que se encontraban alrededor aplaudirían el acontecimiento y se volvería noticia, en donde los guerreros sin querer dar prensa, se marchan de regreso al templo para informarles a los demás lo sucedido y así retomar sus vidas normales. Como 4 meses es un año namekiano, y al pedirse solo un deseo anteriormente, tomaría un mes poder pedir otros 2 deseos si comparamos eso con las esferas de Dende, donde se tenía que esperar 6 meses para pedir otro deseo cuando Goku interrumpió a Bulma, donde revivir a muchas personas contaba como 2 deseos. Así al estar disponibles las esferas, pedirían reconstruir los daños provocados por los androides, y segundo revivir a las personas que murieron. Después de eso, Piccolo pensaría que aunque las esferas de Kamisama hayan desaparecido debido a la fusión, consultaría con los namekianos si alguno desearía mudarse al templo y crear unas nuevas esferas con fin de tener una alternativa en cualquier ocasión. Mori contento le dice que Dende sería el indicado para dicho puesto,
en donde Dende aceptaría tomar la responsabilidad, así yéndose con el mago al templo para presentarle la figura de Shenlong a la cual Dende le dará el poder. Una vez Dende usados sus poderes, restauraría las esferas de la tierra y les aumentaría el poder con poder pedir 3 deseos. Un nuevo camino estaría por empezar para todos sin Goku. Hasta aquí queda este guión escrito el 3 de septiembre de 2024. Recuerden que pueden apoyar otros de mis videos mientras no subo alguno nuevo para poder levantar el apoyo que otros no tuvieron, y seguirme en mis redes de la descripción. Hasta la próxima, gente.